Hola, buenas noches. Estamos más una vez en El Faro de las Sombras, Cuentos de Na, Cuentos con Na. Muchísimas gracias por la visualización, por la paciencia y ahora sin más voy con un cuento de terror. Sintonía de sangre en la ruta 17. La oscuridad en la ruta 17 no era simplemente la ausencia de luz. Era algo denso, casi aceitoso, que se pegaba al parabrisas del viejo Plymouth, como si quisiera asfixiar el motor, mientras los limpiaparabrisas rascaban el cristal seco, con un chillido rítmico que recordaba a un animal herido. Elías sacudía la cabeza sintiendo el peso de 8 horas de café de gasolinera que ya le sabía ácido, y en el estómago demasiados cigarrillos sin filtro, que ya había dejado en su garganta como un camino de grava seca, mientras sus ojos ardían bajo el resplandor amarillento del cuadro de mandos que parpadeaba débilmente como el pulso de un moribundo. Encendió la radio buscando algo de compañía, quizás un poco de música que lo mantuviera despierto en aquel tramo olvidado de Maine, sobre el asfalto como las costillas de un gigante muerto. Y el horizonte no era más que un tajo negro entre las nubes y el suelo. Pero el dial giró sobre un vacío de estática blanca que sonaba a 1000 insectos frotando sus pastas, hasta que de pronto el ruido cesó y no hubo música. Solo el sonido rítmico de un reloj de pared, un tac, tac, tac. Elías reconoció con una punzada de pavor gélido, porque era el viejo reloj de péndulo de su pasillo de Derry, aquel que su esposa Marta había heredado de una tía excéntrica y que siempre se adelantaba 2 minutos cada semana, como si tuviera prisa por llegar al final de los tiempos. El corazón le dio un vuelco que le cortó la respiración cuando escuchó, a través de los altavoces del coche, el crujido familiar y chirriante del tercer escalón de su escalera, ese que siempre decía que arreglaría con un poco de cola y un par de clavos, pero que seguía quejándose bajo el peso de cualquiera que intentara subir sigilosamente al segundo piso. Y entonces una voz que no era humana, una voz que sonaba como el roce de 2 lápidas antiguas, o como el viento silbando a través de una calavera vacía, susurró que aún no había llegado, pero que ya podía oler el miedo que traía en la ropa, un olor a sudor agrio y a desesperación de hombre solo. Elías pisó el freno a fondo, derrapando en la grava que saltó contra los bajos del coche como una descarga de disparos, y se quedó allí, con el motor calado, temblando en el silencio de la cabina, mientras el humo del tabaco se arremolinaba en el habitáculo, formando figuras fantasmales que parecían señalarle desde el asiento del copiloto. Convencido de que aquello era una broma de radiofrecuencia de algún camionero aburrido o un colapso nervioso provocado por las noches sin dormir, pero la transmisión no se detuvo y empezó a narrar con una precisión quirúrgica y una crueldad infinita como una figura que no tenía nombre, pero que vestía su propia chaqueta de pana. Caminaba ahora por su cocina, abriendo el cajón de los cubiertos, con un estrépito metálico que hizo que Elías se tapara los oídos hasta que sus dedos se clavaron en sus sienes. La radio decía que la figura estaba buscando el cuchillo de trinchar, el del mango de hueso y ojo oscurecida, mientras él, a 500 kilómetros de distancia, sentía que el espacio y el tiempo se doblaban y se retorcían como una hoja de papel quemada, uniendo el metal frío de su coche con el dormitorio donde su mujer dormía plácidamente sin saber que la muerte ya había entrado por la puerta de servicio, que siempre olvidaban cerrar con la llave.
Desesperado, Elías metió la primera marcha con un crujido de engranajes y aceleró hasta que el motor empezó a suplicar piedad. Y el cuenta kilómetros marcaba una velocidad suicida para aquellas curvas cerradas, recorriendo las millas que lo separaban de casa mientras la radio le informaba minuto a minuto de que la figura ya estaba subiendo los escalones, uno a uno, imitando su propia forma de caminar pesada, su propia cojera de la pierna izquierda, su propia respiración asmática y sibilante, que ahora salía por los altavoces envolviendo todo el coche. Entonces su teléfono móvil, un aparato viejo de carcasa gastada, empezó a vibrar. Y en el asiento del pasajero, como un zumbido que parecía eléctrico y maligno al mismo tiempo que el timbre del teléfono de su casa, sonaba en la radio con una nitidez aterradora, y cuando contestó con los dedos entumecidos, escuchó la voz de Marta, esa voz que amaba, pero que ahora sonaba adormilada y confundida por el velo del sueño, diciendo que había oído a alguien entrar en casa, alguien que caminaba exactamente como él y que incluso olía a sus mismos cigarrillos, pero que cuando se asomó al pasillo solo vio una sombra demasiado alta y demasiado delgada que se refugiaba en el armario del fondo, el que olía a la naftalina y a recuerdos olvidados. Elías le gritó que saliera rápidamente de allí, que corriera hacia la calle, que no se detuviera ni un solo minuto. Pero en este momento, la radio del coche emitió un chirrido agudo que le desgarró los tímpanos, y la voz de la transmisión se fundió con la voz de Marta en una sola frecuencia, distorsionada, que reía con una alegría obscena y vibrante, diciendo que era demasiado tarde, porque las cerraduras se habían fundido y las ventanas ahora eran tan sólidas como muros de hormigón. Las millas en el tablero del coche empezaron a retroceder en el lugar de avanzar, los números de plástico girando hacia atrás con un clic mecánico frenético, como si el tiempo se estuviera devorando a sí mismo. Elías comprendió con un horror absoluto que ya no estaba en la ruta 17, sino que estaba atrapado en un bucle de estática eterna, donde él era el eco, el recuerdo de un nombre, mientras la cosa en su casa era la nueva realidad que tomaba su lugar, su nombre y su vida. El olor a ozono y a carne rancia, un olor a tumba abierta bajo el sol de agosto, llenó el coche justo cuando el asiento trasero se hundió, visiblemente bajo un peso invisible que hacía gemir los muelles, y la radio se apagó de golpe, dejando paso a un silencio mucho peor, un silencio cargado de intención en el que Elías pudo oír, justo detrás de su nuca, el roce de una mano fría contra el cuero del asiento y el sonido metálico de alguien cargando un revólver, su propio revólver, el que guardaba con el celo bajo la almohada y que ahora estaba allí, manifestándose en la oscuridad de la cabina, a mitad de una carretera que ya no figuraba en ningún mapa de este mundo. Al mirar por el espejo retrovisor con los ojos desorbitados, no vio su propio rostro reflejado, sino que vio el interior de su habitación en Derry, con Marta gritando en silencio frente a un espejo, donde se proyectaba la imagen de un coche volando por un barranco envuelto en llamas. Y en el último segundo de conciencia, mientras el volante se desvanecía en sus manos y el aire se convertía en estática pura, comprendió que el hombre que escuchaba la radio, el hombre que conducía aterrado y la sombra que sostenía el cuchillo sobre su esposa eran la misma entidad fragmentada por una frecuencia de radio maligna que finalmente se había sintonizado con el centro exacto del infierno, terminando todo con un estallido de metal, carnes y cristales rotos, que se prolongó infinitivamente
en el dial de todos los coches que pasaban por esa ruta a las 3 de la mañana, convirtiéndose en el ruido blanco que acompaña a los viajeros solitarios que nunca llegan a su destino. Aquí se terminó el cuento, la sintonía de la Ruta 17. Espero que os guste. Os prometo mejorar un poquito más y sacar más Horror Shorts Reacts. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Estamos en el Faro de las Sombras, cuentos con Na, cuentos de Na. Buenas noches.